Josué capítulo 14. Seguimos con nuestro estudio en Josué. Desde el año pasado no lo habíamos tocado, pero volvemos a este estudio en Josué y nos toca ver este capítulo que es muy interesante por un par de cosas. Una, que el pueblo de Israel ya va a empezar a recibir su herencia. Van a empezar cada una de las tribus a recibir las tierras que les va a tocar. Cada uno por medio de suertes que va a usar Josué va a recibir la porción de tierra que le toca de acuerdo al número de varones que se nombren dentro de cada tribu. Esto es muy importante porque esto nos muestra cómo Dios suple las necesidades suple todo de acuerdo a las necesidades de cada persona, de acuerdo a las necesidades de cada grupo, de acuerdo a las necesidades de cada familia. ¿Sí? Se habla mucho ahorita acerca de la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad en las riquezas, la desigualdad en cómo se distribuyen los bienes y las materias primas del mundo y cómo la minoría está usando la mayoría de ellas, etcétera, etcétera. Bueno, pues quiero que sepan que no es porque Dios es así. Dios siempre distribuye todo con equidad, pero al distribuir las cosas con equidad, quiere decir que no nos va a dar a nosotros o a nadie, no nos va a dar más simplemente porque nosotros pensamos que debamos tener más. Nos va a dar más si Él determina en su perfecta voluntad y soberanía que necesitamos más. Y si Él determina en su perfecta voluntad y soberanía que tenemos lo suficiente, entonces no nos va a dar más por más que nosotros pidamos que nos dé más. Ahora nosotros podemos ir a buscar más, pero no va a ser el más que Él nos quiere dar. Así es que ese más va a ser como el maná que los hijos de Israel recogieron en el desierto, que Él mismo les dijo, recojan solamente para el día de hoy y no guarden para mañana. Y aquellos que desobedecieron, ¿qué les pasó con el maná? Se engusanó, se echó a perder, ya no les sirvió, ¿verdad? Y así sucede muchas veces cuando no seguimos la voluntad de Dios y siempre queremos más y más y más y más, ¿verdad? Normalmente lo que sucede es que no hayamos qué hacer con tanto más que tenemos y terminamos desparfarándolo, gastando en cosas que nunca pensamos, gastos que nunca pensamos que íbamos a tener. Entonces es mejor estar conformes con lo que Dios da. Entonces aquí en el capítulo 14 de Josué, comenzando con el versículo 1, leemos lo siguiente. Leemos, toda esta fue la herencia que recibieron los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El reparto lo hicieron, noten, esto es importante porque más adelante vamos a ver que esas fueron las personas que Dios había determinado que tenían que hacer la repartición. El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus israelitas. El versículo 2 dice, la tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media, y estas palabras son importantes, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Noten, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Ahora, ¿por qué menciona nada más 9 tribus y media? Bueno, pues porque si ustedes recuerdan, 2 tribus y media se quedaron del otro lado del Jordán. Las vamos a mencionar ahorita. Ellos no quisieron cruzar el Jordán, decidieron que se iban a quedar con la heredad que vieron del otro lado del Jordán. Y entonces por eso nada más se mencionan 9 tribus y media. Pero noten que dice ahí, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Eso es muy importante, ¿sí? Porque yo creo que eso es una mentalidad que todos nosotros tenemos que tener como cristianos, como seguidores de Cristo, como aquellos que proclamamos que Dios es nuestro Rey, que proclamamos que Él es nuestro Señor, que decimos que le amamos y que queremos cumplir su voluntad. Estas son palabras muy importantes para nosotros y mi pregunta es para cada uno de nosotros, si de nosotros se puede decir que estamos haciendo las cosas tal y como el Señor lo ordenó a través de su palabra. No quitándole, no poniéndole, no cambiándole para que quede de acuerdo a mi situación, ¿sí? No tergiversándola para tratar de convencer a la gente que lo que yo pienso o mi interpretación de lo que la palabra de Dios dice es la correcta, sino tal y como el Señor nos lo ha ordenado. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a las cosas que tenemos que hacer y cómo las tenemos que hacer. Sí, no hay duda de las cosas que agradan a Dios y de las cosas que no agradan a Dios. No hay duda al escudriñar la palabra que Dios nos habla muy claramente acerca de las cosas que le agradan y las cosas que no le agradan. Y a menudo las cosas que a Él le agradan no nos agradan a nosotros. Y a menudo cosas que nos agradan a nosotros no le agradan a Él. Y nos ponemos al tú por tú con Dios. Porque es cierto, nos ponemos al tú por tú con Dios. Nos ponemos como mi papá jugaba con nosotros cuando estábamos chiquillos al tope borrego con Dios, ¿verdad? Nos damos de topes con Dios, ¿verdad? Porque
No puede decir eso la palabra, sí, eso es lo que dice. No, pero es que no puede ser así, no, mi situación no puede quedar bajo esa palabra que estoy leyendo ahí. No, sí queda. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Y esto es digno de resaltarse aquí, de que Josué estaba haciendo las cosas tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Ahora noten algo aquí, no dice tal y como el Señor se lo ordenó a Josué, que también va a ser importante, lo vamos a ver más adelante, sino tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Esto fue lo que pasó años atrás, 40 años atrás, en el desierto. Fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a Josué que iba a tener que hacer y al pueblo de Israel. ¿Sí? En el libro de Números, en el capítulo 26, los versículos 52 al 56, Números capítulo 26, versículos 52 al 56, se nos dice esto: el Señor habló con Moisés y le dijo, versículo 53, la tierra se repartirá entre estos hombres según, noten, los nombres censados. A los que sean más, les darás una propiedad mayor. A los que sean menos, les darás una propiedad menor. Cada uno recibirá su propiedad según el número de hombres censados. Pero la tierra se repartirá por sorteo y la recibirán en propiedad según los nombres de las tribus de sus padres. Según les toque en suerte, la tierra se repartirá entre los que sean más y los que sean menos. Entonces el Señor había determinado cómo lo iba a hacer. Ahora, al decir que fue a la suerte o que fue al azar, no quiere decir que fue al azar. Lo que quiere decir es que Dios ya sabía a quién necesitaba más y quién necesitaba menos. Y cuando se tiraron estas suertes o se hicieron estas suertes, Dios determinó por medio de ellas, delante de Josué y del pueblo de Israel, quién iba a recibir cuánto y dónde lo iban a recibir. Ahora, ¿por qué lo haría así? Que no podría haber dicho tú acá, tú allá, tú más allá, tú por acá. Sí lo podría haber dicho, pero lo iba a tener que decir a través de Josué. Y nosotros, bueno, el pueblo de Israel, pero nosotros también somos tan cabeza dura a veces que se nos está diciendo, ¿sí? Cuando predicamos la palabra, cuando hablamos acerca de las cosas que Dios dice en su palabra, exactamente lo que Dios dice, pero porque lo está diciendo un hombre, no lo aceptamos. Porque lo está diciendo un hombre, decimos, esa es su interpretación. ¿Sí? Esa es la experiencia que todos los que tenemos padres, especialmente que tenemos hijos, especialmente hijos adolescentes, hemos vivido. ¿Sí? Tienes que hacer esto. ¿Y por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer. ¿Pero por qué? La palabra de Dios es un libro anticuado. La palabra de Dios ya no es relevante para mí. La palabra de Dios se escribió hace mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los mismos pretextos que mucha gente da para no obedecer la palabra de Dios. Y cuando se predica algo de aquí de atrás del púlpito que no les queda muy bien, ¿y por qué? Y yo no le voy a escuchar a ningún hombre. Yo voy a escuchar a Dios. Ok, pues Dios nos habla a través de su palabra, y si no estás en su palabra, por más que quieras escuchar la voz de Dios, no la vas a escuchar. Vas a sentir cosas, vas a tener sueños quizás, vas a ver lo que quizás para ti sea una visión de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios y no puedes comprobar que lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás soñando, la visión que estás teniendo está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no puedes confiar con ningún grado de seguridad que es de Dios. Y por eso el Señor dejó todo esto escrito. Y por eso el Señor les dijo que iba a ser de acuerdo a suerte, pero que se le iba a dar a cada quien, noten, se le iba a dar a cada quien lo que necesitara, no más, no menos. Eso es importante que reconozcamos de parte de Dios, porque a menudo no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. A menudo queremos más, a menudo queremos mejor, a menudo queremos diferente, etcétera, etcétera. Pero tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Y si queremos algo diferente o queremos más, tenemos que pedírselo a Él, y en su tiempo Él nos lo va a dar. Entonces, todo lo hizo Josué tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Versículo 3 nos sigue diciendo, antes de eso Moisés les había dado su parte de la tierra a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les hablamos acerca de las 2 tribus y media que se quedaron atrás, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés. Y lo recordamos porque lo vimos cuando estudiamos
la vista, cuando dimos ese vistazo, hicimos ese resumen del libro de Números, en Números 34, los versículos 13 al 18. Se nos dice ahí muy claro, Moisés les dio estas instrucciones a los hijos de Israel y les dijo: esta es la tierra que se repartirá entre ustedes por sorteo. El Señor ha ordenado que se reparta entre las 9 tribus y media, pues ya han tomado posesión de sus terrenos la tribu de los hijos de Rubén, según las familias de sus antepasados, y la tribu de los hijos de Gad, según las familias de sus antepasados, y la media tribu de Manasés. 2 tribus y media tomaron su heredad en esa ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, por donde sale el sol. Versículo 16 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: aquí están los nombres de quienes se encargarán de repartir la tierra. Noten de nuevo: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomarán además un príncipe de cada tribu, que quiere ser un líder, para que se les dé posesión de la tierra. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 1? El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes o príncipes de las tribus israelitas. Una vez más, ¿qué vemos aquí? Vemos exactamente a Josué haciendo exactamente lo que el Señor le había dicho a través de Moisés. No titubea en hacer las cosas como se le dejó dicho. No cuestiona las instrucciones que se le habían dado, simplemente lo hace porque así fue como el Señor le dijo a Moisés que lo tenían que hacer. ¿Sí? Y así fue como lo hizo. Versículo 4 sigue diciendo: los hijos de José se dividieron en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, y a los levitas no se les dieron tierras. ¿Recuerdan ustedes que vimos por qué los levitas no recibieron heredad en uno de nuestros estudios anteriores? Fue porque Dios era la heredad de los levitas. Dios era la porción que a ellos les iba a tocar y ellos le iban a servir a Él. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 4: no tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir, junto con ejidos para sus ganados y rebaños. Entonces sí tuvieron posesiones, sí, pero no se les dio una porción de tierra que pudieran decir: esta es de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, era su porción. Qué hermosa porción para recibir, ¿no es cierto? Recibir a Dios. Sí, no me acuerdo si fue Anne Graham Lotz, no sé, las que la conocen van a saber si es cierto o no, pero se me hace que ella fue la que dijo: take the world and give me Jesus. Tomen al mundo y denme a Jesús. ¿Verdad? Hay una canción que ha salido últimamente que dice lo mismo: take the world and give me Jesus. Jesús es mi porción. Él es lo que yo deseo. Más que todos los bienes que pudiera lograr en el mundo, más que todas las cosas materiales que yo pudiera tener en el mundo, lo que yo deseo es a Jesús. Lo que yo deseo es que Jesús sea en mí y yo en Él, y juntos en el Padre por medio del Espíritu. ¿Sí? Para poder experimentar, para poder tener esa experiencia de ser completo en Jesús. Que no me falte nada, que no sienta que algo me falta si tengo a Jesús. Que todo lo que no sea de Jesús, que no venga de Jesús, ni siquiera tenga importancia para mí. Quiero que Él sea mi porción, quiero que Él sea mi heredad. ¿Sí? Entonces los levitas no se les dieron tierras, no tuvieron parte en la repartición, pero sí recibieron otros bienes materiales para poder subsistir. Versículo 5 sigue diciendo: la tierra se repartió entre los hijos de Israel. Y luego noten otra vez las palabras: tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Sí, de nuevo vemos aquí el corazón de Josué, de ser obediente a lo que Moisés, las instrucciones que Moisés le había dado, que eran de parte de Dios. Vemos la reverencia y la obediencia que Josué muestra los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés en cuanto a la repartición de la tierra. Y tenemos que recordar que para este tiempo Moisés ya ha muerto. Y Josué pudo haber usado su posición de liderazgo, su posición del mero del pueblo de Israel, para hacer lo que a él le viniera en gana con la repartición de la tierra. Digo, él era el que estaba encargado. Él podría haber dicho: pues Moisés dijo que Dios había dicho esto, pero yo les digo, que cada uno va a tomar posesión de la tierra que yo
le dé. Digo, pónganse a pensar, pudo haberse hecho el vendedor de bienes y raíces más exitoso de la historia, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho, yo soy el jefe, yo soy el mandamás, yo soy el que tiene la autoridad, yo soy el que tiene la responsabilidad. Dios me habla a mí exclusivamente, Dios ya no habla a través de Moisés, así es que todo lo que Moisés dijo fue para aquella generación, todo lo que Moisés dijo fue para aquellos tiempos, pero ahora Dios me habla a mí y Dios habla a través de mí y esto es lo que Dios me ha dicho a mí que haga. Vemos ese corazón en mucha gente que tiene autoridad, ¿no es cierto? Vemos ese corazón en mucha gente que está al frente de organizaciones, al frente inclusive de iglesias. Dios me habla a mí y no le habla a nadie más. Y todo el que quiere estar en esta iglesia va a escucharme a mí y va a hacer lo que yo le diga y no va a poder cuestionar nada de lo que digo, porque yo soy el ungido de Dios y cuidado con levantar la mano contra el ungido de Dios. Y ¿saben qué es lo triste? No que estas personas hagan eso, sino que hay mucha gente que les cree. Hay mucha gente que piden permiso al pastor hasta para irse de vacaciones y le dicen hasta dónde van a ir de vacaciones para ver si él aprueba de esas vacaciones. Los jóvenes les tienen que decir con quién andan de novios y si se pueden o no casar con esa persona. ¿Por qué? Porque tienen el poder, porque tienen el liderazgo, porque son los ungidos. Sí, Josué pudo haber hecho lo mismo, pero no lo hizo así. Hizo todo de acuerdo a las instrucciones que Dios le dijo a Moisés que le diera a Josué. Saben que todas las instrucciones que recibimos de parte de Dios van a venir en su mayoría a través de otras personas. Van a venir en su mayoría a través de otras personas. Personas que Dios pone en nuestro camino, personas que Dios pone para que nos aconseje, personas a veces que Dios pone en nuestro camino para que nos demos cuenta de cosas que no debemos hacer. Pero cuando alguien viene y nos dice que Dios les ha dado una visión para su vida y que deberían de estar haciendo esto, deberían de estar haciendo lo otro, ¿saben qué? Si Dios les quiere dar una visión para su vida, Dios se las puede dar a ustedes también. Lo único que tienen que hacer es verla bajo la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y si se apega a lo que la palabra de Dios dice, entonces por fe, arránquense, aviéntense, busquen consejo. Busquen a alguien que ore con ustedes, por ustedes, que quizás vea cosas que ustedes no pueden ver porque no son lo suficientemente objetivos, porque eso que tienen delante es lo que quieren hacer y están usando su propio corazón o lo que su corazón está dictando, pero siempre pónganlo a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí en este pasaje cómo la obediencia a Dios siempre viene acompañada de bendición. ¿Escucharon eso? La obediencia a Dios siempre viene acompañada de bendición. Aun cuando a veces tenemos que esperar a que llegue esa bendición, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí que Caleb tuvo que esperar 45 años a que llegara su bendición. Tuvo que esperar 45 años hasta que para finalmente recibir la tierra que Dios le había prometido. Sí. A veces tenemos que esperar. No sé cuánto. Cada quien es diferente, pero cada uno vamos a esperar lo que tengamos que esperar, ¿sí? Pero podemos estar seguros de que no importa cuánto tengamos que esperar, esa bendición va a llegar si somos obedientes. Esa bendición va a llegar. Noten ahí en Josué capítulo 14, seguimos con los versículos 6 y hasta el 9, en donde se nos dice, los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué. Y Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo, tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Ahora noten por favor lo que está haciendo Caleb aquí. ¿Sí? Él está diciendo claramente lo que Dios le dijo a Moisés. En otras palabras, no le está citando sus propios pensamientos, no le está citando una visión suya, no le está citando un sueño suyo, le está citando las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando estaban en Cades Barnea. En cuanto a nosotros, quiere decir en cuanto a él y su tribu.
Versículo 7 sigue diciendo: cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Cuando llegaron a Cades Barnea la primera vez y enviaron espías a que vieran cómo estaba la tierra, si las ciudades eran fortificadas, si tenían murallas altas, cómo era la gente, si era grandota, chaparrita, si podrían vencerlos o no, etcétera, etcétera. Y todo el mundo volvió, los otros 10 espías volvieron y dijeron: no, qué bárbaro, estos camaradas que están del otro lado del Jordán son gigantes, nos ven a nosotros como si fuéramos chapulines, nos van a matar a nosotros y a nuestras esposas y a nuestros hijos, vámonos de aquí, ¿para qué nos trajiste para acá? Y se acuerdan, Josué y Caleb fueron los que trajeron un buen reporte, ¿verdad? Y decían: no, van a ser nuestro pan, si Dios está de nuestro lado, nos los echamos al plato, pero así de volada. Pero toda la gente los quiso apedrear, no querían, no confiaban en Dios. Y Dios prometió que toda esa generación que había salido de Egipto no iba a entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Los únicos que iban a entrar, como vamos a ver, fueron Josué y Caleb. Y todos los demás iban a quedar tendidos en el desierto. Versículo 8 dice: también sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo. Pero noten esto: yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Noten lo que dice ahí: todos los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. ¿No le hace que todo el mundo haya estado contra mí? ¿No le hace que todo el mundo básicamente me haya llamado mentiroso y haya dicho que lo que yo venía reportando no era lo correcto? ¿No le hace que hablaran contra mí de esa manera? ¿No le hace que dijeran que estaba loco? ¿No le hace que pensaran lo que pensaran? Yo, a pesar de todo lo que dijeron, a pesar de todo lo que insinuaron, a pesar de todo lo que se quejaron, yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Mis hermanos, esa es otra cosa que debemos aprender nosotros. En donde quiera que vayamos vamos a encontrar oposición. En nuestra propia familia, en nuestra propia casa vamos a encontrar oposición. En donde trabajamos vamos a encontrar oposición. Les digo algo y no se me asustan: a veces en la misma iglesia encontramos oposición. Pero saben que no importa qué digan, no importa qué hagan, no importa cómo se comporten hacia nosotros, no importa qué digan de nosotros. Si nosotros queremos estar seguros de que estamos en el lugar correcto, lo único que tenemos que hacer es mantenernos fiel al Señor nuestro Dios. Y que los demás, como dicen en Mexicali, digan misa. ¿Ok? Que los demás digan lo que tengan que decir. Que los demás critiquen como quieran criticar, que los demás hagan lo que tengan que hacer. Pero yo me quiero mantener fiel al Señor mi Dios, a pesar de toda la oposición, a pesar de la oposición y de la crítica que recibo. Y como les decía, a veces de nuestra propia familia, a veces nuestros propios hijos nos juzgan bastante seriamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella película que se llamaba El juicio de los hijos? ¿O fue novela? ¿Película o novela? ¡Qué bárbaro! Fue película. ¡Qué bárbaro! Pues estuvo fuerte, para aquellos tiempos estuvo fuerte. Cómo los hijos juzgaban a la mamá, cómo los hijos la reclamaban, las cosas que estaba haciendo, cuando ella lo único que estaba buscando era hacer bien por sus hijos. Ahora nuestros hijos nos van a juzgar de hipócritas. Los que tienen hijos adolescentes, ¿no les han dicho hipócrita todavía? No digan, no levanten la mano. Somos muy buenos los hijos cuando somos adolescentes para decirles a nuestros padres que son unos hipócritas porque no viven como nos piden a nosotros que vivamos, ¿verdad? Y luego crecemos y nos damos cuenta que no está tan fácil, que verdad no es enchilame otra, como decimos en Mexicali, ¿verdad? Y nos damos cuenta que le saqué canas verdes a mi mamá, pobrecita. Yo ahora me acuerdo de todo lo que le dije a mi mamá, todas las cosas que hice. ¿Cómo me aguantó hasta que finalmente me salí de la casa y me fui a hacer mi propia vida? ¿Cómo me aguantó tanto tiempo? Pobrecita, por todo lo que sufrió. Pero eso sí sucede. La gente nos va a acusar, nos va a criticar, nos va a decir cosas, pero nosotros tenemos que siempre mantenernos fiel al Señor nuestro Dios a pesar de todo ello. Recordando aquí Caleb,
El juramento de Dios, dice ahí en el versículo 9. Ese día Moisés hizo un juramento. La tierra donde has puesto el pie será tuya. Será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor, mi Dios. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahora, esto no es ahorita que ya están ahí enfrente de la tierra. Esto fue 45 años antes. ¿Cuántos han estado esperando 45 años que alguna promesa de Dios se les cumpla? Duramente, ¿verdad? Ninguno de nosotros llega a los 50 todavía. Así es que duramente podríamos estar esperando 45 años para que una promesa de Dios se cumpla. Pero ¿qué tal si se tarda 45 años? ¿Qué tal? ¿Vamos a ser lo suficientemente pacientes como para esperar la promesa? ¿O nos le vamos a adelantar a Dios y vamos a buscar lograr lo que queremos, nuestros propios métodos? Diga Dios lo que diga. No, Moisés pudo jurarle a Caleb que esa tierra que había pisado, esa tierra de la que había traído esa descripción, esa tierra de la que había traído un buen reporte, iba a ser su herencia perpetua de tus hijos. ¿Por qué? Porque seguiste con fidelidad al Señor, mi Dios. Mis hermanos, esa es una gran bendición. Yo quisiera saber que mi casa, tan humilde y viejita como está, va a pasar a las manos de mis hijos y va a estar en la familia perpetuamente. Yo sé que no va a suceder. Pero quisiera poder tener la seguridad de que voy a dejar una herencia perpetua a mis hijos. La única herencia perpetua que le podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de nuestro Señor y Dios, Jesucristo. Sí. Y esa fidelidad que Caleb mostró en aquel tiempo ahora viene a ser una bendición para él. El Señor lo había prometido en Números capítulo 14, el versículo 24, Dios les dijo: solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido, ¿qué? Seguirme. En él hay otro espíritu. Hay un espíritu diferente del que veo en todo el resto del pueblo. En él hay un espíritu que lo lleva a serme fiel. En él hay un espíritu que lo lleva a hacer las cosas que yo le digo que haga. En él veo un espíritu de confianza en mí que los demás no tienen. ¿Qué tipo de espíritu ve Dios en nosotros cuando nos ve? Puede decir Dios de nosotros: porque en ti, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, veo un espíritu a través del cual has decidido seguirme. Has decidido dejarlo todo para seguirme, para obedecerme, para hacer lo que yo te llamo a hacer. En ti veo algo diferente. La película Star Wars tiene una escena, ¿verdad? Cuando está el chamaquillo ahí que le dice: the force is strong with this one. ¿Verdad? La fuerza está fuerte con este. Cuando Dios nos mira puede decir: oh, el espíritu de obediencia, el espíritu de sujeción, el espíritu de hacer mi voluntad está fuerte con este. Sí, esa es la clase de espíritu que debemos de buscar tener. Esa clase de espíritu que hasta Dios nota, como con Job, ¿verdad? Cuando Satanás se presenta en el cielo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto lo fiel que es? ¿No has visto cómo me sirve? Dios le puede decir eso a Satanás de cada uno de nosotros. ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto ese espíritu? Luego ahí mismo en Números 14, pero ahora en el versículo 30, el Señor dice esto: ninguno de ustedes entrará en la tierra, noten, que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Solamente 2. ¿Se acuerdan cuántos salieron? Sacamos la cuenta una vez, ¿no? Como 2-3 millones de personas, ¿verdad? Calculando la cantidad de hombres y luego multiplicando con las mujeres y los niños, etcétera. 2.
Y claro que cuando habla de Josué y Caleb, no está hablando solamente de las personas individuales, sino está hablando de su familia también. Esa es la bendición de serle fiel al Señor también. Que si somos fieles, también nuestra familia alcanza las bendiciones de Dios. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que nuestra familia alcance las bendiciones de Dios. Entonces, a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro, debemos mantenernos fiel para que las consecuencias que Caleb y Josué recibieron, las bendiciones que Caleb y Josué recibieron por su fidelidad, por su obediencia, las podamos recibir nosotros también, para en turno nosotros asegurarnos de que esas bendiciones van a alcanzar a nuestra familia. Sí, las bendiciones de Dios han alcanzado ahorita a los Alvarados, a generaciones que ni conozco yo. Algunos de mis familiares los he conocido en Facebook. ¿Sí? Y me han puesto fotos en Facebook de a tíos, abuelos, igualitos a mi abuelito, las facciones y todo. ¿Sí? Por eso sé que son Alvarados. Y luego así con las cejas así medio mal encachada toda la bola. Así como el norte, así como, ¿verdad? Pero porque mi abuelo se convirtió por allá en los años 40 y antes. Ahora estando en el año 2018 ya, generaciones y generaciones de Alvarado estamos caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el que fue, el que es y el que vendrá. En Él no hay sombra ni variación, no hay cambio, es inmutable. Su fidelidad ha sido comprobada una y otra vez a nosotros. Y no merece menos que la nuestra. Aunque a veces le fallamos. Pero de nuevo, cuando a nosotros nos falta la fe, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que yo quisiera oír de los labios de mi Señor Jesús cuando llegue a su presencia. Hay muchas cosas que yo quisiera escuchar, pero hay una que va por encima de todas las cosas. Sí. Y es las palabras que dicen Mateo capítulo 25 y el versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y estas son las palabras: entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que me vaya a poner sobre mucho. ¡Qué bueno! Yo sé que voy a reinar con Él durante 1000 años aquí en la tierra. ¡Qué bueno que me dé Hawái para reinar sobre Hawái! Pero más que todo eso, quiero oír: entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras, ¿no creen? Qué hermosas palabras anhelar oír de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras anhelar recibir cuando vayamos pasando por esas puertas celestiales. De nuevo vemos aquí que la obediencia a Dios siempre es recompensada con la bendición de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor quería hablar con los hijos de Israel y los hijos de Israel le dijeron a Moisés que no querían ellos hablar con Dios, que mejor él fuera a hablar con Él de parte de ellos, y porque vieron los truenos y los rayos y el fuego que envolvió al monte Sinaí? ¿Sí? Ellos no querían ir, prefirieron mandar a Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 5, comenzando con el versículo 27, ellos le dicen a Moisés: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga, y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga. Y noten lo que dice ahí: y nosotros oiremos y actuaremos. Nosotros oiremos y actuaremos. ¿Sí? Y luego noten lo que dice el versículo 28. El Señor oyó la voz de sus palabras. Paréntesis: aunque nosotros no queramos hablar con Dios, de todas maneras Dios oye nuestras palabras. Así es que aunque le digamos a alguien: yo no quiero hablar con él, tú habla con él, las palabras que digamos Él las va a oír de todas maneras. Es Dios, ¿ok? Por si acaso creían que le podían guardar un secreto, no lo pueden guardar.
Él es Dios. ¿Sí? Versículo 28 de nuevo. El Señor oyó la voz de sus palabras cuando ustedes me hablaban y me dijo: ya he oído la voz de este pueblo y las palabras que ellos te han dicho. Y todo lo que han dicho, noten, está bien. Y luego noten el versículo 29 lo que dice. El versículo 29 de Deuteronomio 5 dice: cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué les pasara? Les fuera bien. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nos vaya bien. El deseo de Dios es que tanto nosotros como nuestros hijos seamos bendecidos. El deseo de Dios es darnos las cosas que necesitamos. Pero hay una condición muy poderosa: la obediencia. La obediencia. La fidelidad. El serle fiel a Él. No podemos ser desobedientes y esperar que nos dé un iPhone. No podemos ser desobedientes y esperamos que nos dé todos los deseos de nuestro corazón. Padres, ¿quién de ustedes hace eso? Y si lo hace, ¿qué alcahuete es? No, demandamos obediencia de nuestros hijos. ¿No? Cómete todas las zanahorias, si no, no te voy a dar nieve. Pero mamá, cómete, son buenas para los ojos. ¿Alguna vez han visto un conejo con lentes? Cómetelas todas y te voy a dar nieve. Cómete los espárragos, si no, no te doy pastel de manzana. No les voy a decir lo que hacía yo cuando mi mamá me decía eso, pero demandamos obediencia de ellos antes de premiarlos. Dios no es diferente. Una de las cosas que vamos a aprender en nuestros 21 días de oración es que sobre todas las cosas Dios es nuestro Padre. Y vamos a aprender cómo dirigirnos a Él como Padre y amarlo como Padre. Pero aquí les dice Él: cómo quisiera yo que tuvieran ese corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, los versículos 22 al 25, claramente sabemos este versículo, lo conocemos, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, ¿qué dice ahí? Será dichoso ¿en cuánto? En todo lo que haga. Será dichoso en todo lo que haga. No en algunas de las cosas, en todo. Pero se tiene que practicar la palabra. No podemos limitarnos a oírla nada más. Porque si nos limitamos a oírla nada más y creemos que Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón, nos estamos engañando nosotros mismos. Si creemos que el oír la palabra es lo mismo que cumplir con la palabra, estamos siendo engañados por nosotros mismos y por el enemigo, que nos dice: basta con que la tengas en tu mente y en tu corazón y con tus buenas intenciones. ¿Eso es lo que dice Santiago? Oh, que lo haga. El que lo haga. Sí, el que lo haga. En Juan capítulo 14 nos vamos a brincar algunos versículos y vamos a ir a Juan capítulo 14. En el versículo 23, Juan 14, 23 dice lo siguiente: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Escucharon eso? Jesús en Juan 14, 23 le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. No levanten la mano, ¿cuántos aman a Jesús? Si todos dijeron yo, lo que eso me da a entender a mí es que están siendo obedientes a su palabra. Y si dijeron yo, pero
es tiempo de autoexaminarnos y ver por qué estamos siendo desobedientes. ¿En qué nos ha fallado Él? ¿A qué promesa hemos estado esperando que no ha cumplido? ¿Qué nos ha hablado que no ha sido cierto? Entonces, si me aman, ¿sí?, van a obedecer mi palabra. Y luego noten lo que sigue diciendo: y mi Padre lo amará. Y luego vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Yo voy a ser su herencia. Yo voy a ser su heredad. Yo voy a ser su premio. Si me aman, obedezcan. Porque si me obedecen a mí, entonces tienen la seguridad de que el Padre los va a amar a ustedes también. Y luego así el Padre y yo vamos a venir a ustedes y vamos a quedarnos a vivir con y en ustedes. Pero es que he sido desobediente, pastor. No le digo que no importa, pero sí le digo que si confiesa su desobediencia, Él es fiel y justo para perdonarle esa desobediencia y limpiarlo de toda maldad. Y puede comenzar de nuevo su relación personal con el Señor, con el propósito de aquí en adelante obedecerle. Pero ¿qué tal si le vuelvo a fallar? No se preocupe por si le va a volver a fallar o no. Concéntrense en serle obediente y en buscar el poder de su espíritu para obedecerle. Caleb le había creído a Dios y había sido obediente a todo lo que el Señor le había mandado, y ahora, después de 45 años, va a recibir lo que se le había prometido. Versículo 10 de Josué 14 dice: el Señor, Caleb hablando aquí, dice: el Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a recorrer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Los 85 años, fíjate, se da cuenta. Y la gente con la que iba a tener que pelear Caleb no era gente que hay nomás, eran gigantes, ¿sí? Y no quiero que nos vayamos a concentrar demasiado aquí en el hecho de que Caleb dice que a los 85 años es tan fuerte como cuando tenía 40, porque podríamos quedarnos atorados ahí, pero yo no sé ustedes, pero yo no me siento tan fuerte hoy como me sentía hace 45 años. Definitivamente no, porque tenía como 5 entonces. Yo no me siento tan fuerte como hace 45 años, definitivamente. Yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes sí, pero yo no. Pero debo agregar aquí que estoy hablando físicamente. Estoy hablando físicamente. Porque podemos envejecer físicamente, ¿no es cierto? Digo, los que ya llegaron a la edad de los 40 y tantos, 50, por ahí, ya saben de lo que estoy hablando. Podemos envejecer, pero eso no quiere decir que espiritualmente tengamos que envejecer o debilitarnos. ¿Sí? Físicamente nos vamos a cansar. Yo llego a la casa y me duelen tanto los talones. ¿A quién más le duelen los talones? ¿A nadie le duelen los talones? A mí me duelen mucho. Ayer me golpeé la rodilla con una cama que estaba armando y ay, Dios del cielo, hasta me mareé. Mi esposa toda enferma subió las escaleras y ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, la rodilla. Eso es físicamente. Pero espiritualmente no tenemos por qué caer en esa debilidad. Noten Isaías capítulo 40, los versículos 29 al 31. Estoy seguro que todos se saben este pasaje. Isaías 40, versículos 29 al 31. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Versículo 31, pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan.
Espiritualmente podemos ser las personas más fuertes del mundo. Los jóvenes se enfadan de volada. Ay, ya me enfadé, ya no quiero ir, ya no. Puras canciones viejas cantan. El pastor habla de sus experiencias y no nada que ver conmigo. Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Así decía mi mamá. Bueno, dice todavía. Cuando digo decía, como que... ¿no? Pero espiritualmente podemos seguir fuertes, podemos seguir jóvenes, no nos debemos envejecer. En Colosenses capítulo 3, la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10 dicen: ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre. Noten que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. ¿Se va qué? Se va renovando, mis hermanos, espiritualmente. Estamos constantemente renovándonos, constantemente estamos recibiendo nuevas fuerzas, constantemente estamos pudiendo encontrar el poder y la fuerza para llevar a cabo lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Pablo les dice a los Corintios en 2 de Corintios 4:16: por lo tanto no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos, ¿qué dice? Desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Oh my goodness. Sí, este hombre se está haciendo viejo, si este hombre se cansa más rápido, si este hombre le duelen más los golpes. Sí, a veces me quiero poner al tú con mi hijo, ¿sí? Me quiero poner al tú por tú y boxear y todo eso. Y después de unos cuantos minutos me pongo a pensar, ¿le voy a tener que pegar bien fuerte ahorita o se va a tener que aburrir para que me deje en paz? Porque si me agarra en serio, no le voy a poder ganar. Así es que hago por dónde zafarme. Me habló tu mamá, ahorita vengo. Pero porque el hombre exterior se está desgastando, eso no quiere decir que el de adentro se está desgastando. El de adentro se va renovando día a día. ¿Saben que aunque no pueda ser como Caleb en lo físico, sí puedo ser como Caleb en cuanto a mi fidelidad y obediencia al Señor? ¿Sí? Yo no voy a tener que luchar contra gigantes. No tengo físicos. Pero con mi fidelidad y mi obediencia puedo derrotar cualquier gigante que quiera atacar mi fe. Amén. Versículos 12 al 14 siguen diciendo: por lo tanto, te pido que me des este monte, del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. ¿Se fijan Caleb aquí? Tienen ciudades grandes, están fortificadas. Pero ¿sabes qué? Si Dios está conmigo todavía como hace 45 años, ¿sabes qué? Son míos. Son míos. Sí. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Y hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. ¿Por qué es su herencia? Porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Y aquí vemos reflejada también la fidelidad de Dios a Él. Aquí vemos también reflejada la fidelidad de Dios a Él. Moisés les dice a los hijos de Israel en Deuteronomio 7:9: sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! 1000 generaciones. Mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Salmo 36:5 dice: pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos, tu fidelidad se extiende hasta las nubes. ¿Alguna vez le han dicho a alguien, a uno de esos: te amo desde aquí hasta el cielo? Así es de grande su fidelidad.
Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. En Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23 dice: acerquémonos con un corazón sincero, hablando del trono de gracia, y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí. Y porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí, por eso por medio de Él también nosotros decimos amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios es fiel. Dios recompensa la obediencia y la fidelidad. Y no la recompensa nada más en nosotros, sino a través de todas nuestras generaciones. En el versículo 15, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, dice: antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Y después de eso hubo paz en la tierra. Después de eso hubo paz en la tierra. Eso es lo que el mundo necesita hoy: paz, tranquilidad, amor, gozo, ¿sí? Pero tiene que ser de parte de Dios. Amén. Vamos a orar.